Y hasta aquí hemos visto muchas cosas. Hoy veremos que Dios es el dueño del tiempo. Y vamos a ver que nosotros los seres humanos muchas veces cometemos errores y somos tardos para aprender. Nosotros los seres humanos lastimamos, dañamos y muchas veces no tenemos sentimientos. Y los apóstoles lo hicieron. Y usted diría, pero ¿por qué tiene años de estar en la congregación? Usted no aprende. Es que realmente, hermanos, nosotros no aprendemos porque hay una naturaleza dentro de nosotros que se llama pecado. Y esa, cuando venimos a Cristo, no se fue, se quedó. Solo se le quitó el poder, pero nosotros le empoderamos. Entonces, Dios tiene el control del tiempo. No diga usted que tal vez mañana va a hacer algo o tal vez en un futuro, porque no sabemos. Hasta aquí hemos visto que los discípulos eran tardos para aprender. La semana pasada le dicen, mira, ahí andan unos sacando demonios en mi nombre. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos? Nosotros como iglesia de Emaús de Chapeltique queremos que solo nosotros tenemos la verdad. Y que solo nosotros conocemos la gracia. Y que los de afuera son legalistas. Y si no van a la iglesia de nosotros, no le decimos Dios le bendiga. Y allá afuera lo mismo. Viceversa. Allá afuera, porque nosotros nos ponemos choris, andamos en chancletas y andamos bien playeros, pues, porque el verano aquí nos hace hacer esas cosas. No nos saludan. Y los discípulos, cuando vieron que andaban otros, se llenaron de celo, pero un celo equivocado. Muchas veces uno quiere hacer que la obra crezca, pero la destruye. Yo antes, cuando aprendí algunas cosas, me recuerdo de que yo era peleón con la gente y empezaba a indagar. Hoy no, hermano. Aprendí que la obra de Dios, el que convence a las personas, se llama Jesucristo o el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, y vimos que los apóstoles los mandó el Señor a predicar y les dijo, les dio un solo ministerio. Se recuerdan que cuando prediqué yo dijimos que era un ministerio temporal, no permanente. Y lo vimos con el hermano pastor que predica en el capítulo 9 de que quisieron expulsar un demonio y no pudieron. ¿Por qué? Porque era una autoridad impuesta por Dios, temporal. Que el Señor les dijo, vayan y prediquen y van a sacar demonios, van a sanar gente. Es que eso era temporal. O sea, en el momento que ellos se fueron a predicar, esa autoridad la llevaban consigo. Pero cuando viene un muchacho, y eso no era por fe. Si alguien me dice, el hermano pastor, vaya a tal lugar y usted, ya hablé y usted va a sacar esto y va a hacer esto porque yo le di la autoridad, yo me voy sin fe, confiando en la palabra del hermano pastor. Entonces ellos así se fueron y venían impresionados porque sacaron demonios y todo eso. Pero cuando llega un muchacho y les toca ejercer la fe, no pudieron, porque ellos no caminaban por fe, ellos caminaban por vista, como muchos de nosotros. Entonces, en el capítulo 9, versículo 51, veamos ahí un poco porque el tiempo corre y queremos terminar esta predicación no alargándola mucho. Y cuando se cumplió el tiempo, notemos, cuando se cumplió el tiempo, había de ser recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Notemos aquí, ¿quién es el dueño del tiempo? Dijimos, Dios. El ministerio de Jesucristo fue un tiempo previo aquí en la tierra. Él venía a lo que venía, a morir por nosotros en la cruz. Y ese tiempo estaba específico. El Señor cuando andaba predicando en Galilea, a 4 días de Jerusalén, porque los judíos tampoco lo recibieron allá. Y se fue a Galilea a predicar el evangelio del reino, que el reino se había acercado y que podían, si ellos lo aceptaban, se establecía el reino. Pero se fregaban los gentiles. Nosotros pues, no hubiera habido esperanza, ni siquiera hubiéramos existido.
No hubiéramos conocido a nuestros hijos, no hubiéramos conocido a El Salvador, no hubiéramos conocido nuestro país nativo, porque se hubiera arruinado todo. Pero cuando llegue el tiempo del Señor, y aquí, hermano, no entiendo por qué la gente es tan necia, por qué somos tan necios los seres humanos, que todavía siguen diciendo que Dios no existe. O algunos creyentes diciendo, es que yo tengo suerte. Yo tengo una suerte que el doctor me recibió. No recibió a todo el mundo, pero es que era Dios. Entonces Jesucristo, cuando mira que llegó el tiempo de ir a morir a Jerusalén, Él dice, hey, se me va a pasar el tiempo. Tengo que ir a Jerusalén. Y Jesucristo sabía lo que iba a padecer. Iba a padecer golpes, rechazos, escupidas. Pero vea el amor de Dios. Vea el amor de Dios en nosotros. Que aún sabiendo Cristo que iba a ir a padecer su vida, Él no desiste. Y dice, cuando llega el tiempo, había de ser recibido arriba. O sea, tenía que morir en la cruz para ir al cielo. Y esta palabra ser recibido arriba significa tomado hacia arriba en el hebreo. Igual que nosotros un día vamos a ser tomados y llevar hacia arriba. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. Porque pronto va a pasar esto. Ahora, pero veamos la escritura, a ver qué dice Isaías sobre este acontecimiento. Y ahí donde entra la tristeza que da con aquel ser humano que dice que Dios no existe. Porque se cumple todo al tiempo de Dios y exactamente como dice la escritura. Anda predicando el Señor en Galilea y dice, llegó mi tiempo a dejar a esta gente. Mi camino es ir a la cruz. Y en ese ir a la cruz llevaba el pensamiento suyo y el mío. Aquí en su mente. Pensando en Obed, pensando en Aníbal, pensando en Jonathan, pensando en Jorge, pensando en Chepe Trompo, pensando en Juan. Aquí lo llevaba. Y eso lo hacía no desistir, porque si desistía, nosotros íbamos para el infierno. Llegó el tiempo. Salmos 22, 16 al 17. ¿Alguien lo lee? Y alguien me encuentra Isaías 57. Salmos 22, 16 al 17 y Isaías 50, versículo 7. ¿Alguien lo lee? El que lo encuentre. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Oiga, ¿qué estaba diciendo ¿qué estaba diciendo el rey David? Me crucificaron. Ustedes vieron que al rey David lo crucificaron. Se cumple la profecía. ¿Cuántos años antes? 1000 años antes de que Cristo fuera a la cruz. Por eso que nosotros, entre más leemos la escritura, más nos aferramos a nuestro Dios. Porque fueron 1000 años antes de que Él, dice, me echaron perros. O sea, la gente fue como perro con Cristo. Como cuando usted le suelta a los perros a la víctima cuando anda cazando. Y va y hasta que la agarran. Así hicieron con el Señor Jesús. Llegaron de noche, vendidos por sus discípulos, despreciados por todos. Y no era el principio de desprecio. Cada día lo despreciaban a Él. Así como te desprecian a ti y a mí. Pero él llevaba en la mente, voy a salvarlos. Isaías 57, ¿qué dice? Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. ¿Cómo puso su rostro? Como piedra dura. ¿Qué dice Lucas? Y afirmó su rostro. Esa palabra significa
endureció su rostro y vio a la cruz. Hermano, si yo veo que me van a matar y me van a crucificar, yo me voy por otro camino. Pero dice Isaías, 700 años antes de que pasara esto, Isaías lo estaba diciendo. Señor enderezó su rostro, puso su rostro como piedra dura, como fuerza. Sabía que lo que venía no era fácil. Lo que iba a enfrentar en Jerusalén era difícil, porque toda su espalda, algunos piensan que todos sus nervios, su carne estaba suelta en su espalda, inflamado. Y fuera de cuando estaba en la cruz colgado, dice que el Señor, ya un clavado en las manos y en los pies, Él con fuerza se levantaba para respirar, porque su peso lo ahogaba, porque sus pulmones se aferraban a los demás a querer respirar, y Él se levantaba. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos, hasta que se cansó. Entonces Él puso su rostro, y Isaías puso su rostro duro, porque no era fácil que iba a pasar. Afirmó su rostro para ir a buscar su muerte a la cruz, pero pensando en nosotros, hermano, no en sus beneficios, porque ¿qué beneficio ganaba Cristo con morir en la cruz? Ninguno. Si nosotros éramos los que estábamos fregados, si Cristo, dice la Biblia, que era perfecto, santo, que lo alababan en el cielo, era adorado. Pero dice Isaías, afirma su rostro, o sea, pone cara dura al problema y lo enfrenta. No como nosotros. Fíjate que esa vieja ya no me quiere, pues me voy a divorciar, y se va. Ponga cara dura, hermano, al problema, y no desista de buscar a Cristo, no importa lo que esté pasando. Porque el problema es que uno ve el problema y uno se agarra para la derecha o para la izquierda, pero el problema lo deja pasar. ¿Y qué dice uno? Teniendo un gran ejemplo en la Escritura de que aún viendo lo que iba a sufrir, nosotros desistimos muchas veces. Dice, creo que ir a la iglesia no es correcto, creo que ir a la iglesia me cansó, porque me pasan cosas más malas que cuando estaba en el mundo. En el mundo nos pasaban cosas buenas, hermano. Es bueno andar tomando, es bueno andar fumando droga, es bueno andar peleando, es bueno andar diciendo malas palabras. Muchas veces en la discoteca nos golpeaban y nos dejaban tirados y amanecíamos todos hinchados. Era bueno eso. Pero muchas veces nosotros llega la prueba a nuestra vida y no somos como Cristo de enfrentar problemas, sino que lo evadimos. Y por eso es que hay muchas parejas que hoy día dejan y se divorcian porque no enfrentan el problema como cristianos. Ponga cara dura usted también. Pongamos la cara dura en las dificultades. Este trabajo ya no aguanto, pero voy a poner cara dura hasta el día que yo quiera que esté aquí. Yo veo que en la iglesia no me miran bien. Ponga cara dura y pase encima de sus hermanos. Pase. Tener puesta la mirada en el blanco perfecto que es Cristo, no en los hermanos, no en el problema. Pero nosotros, ¿dónde ponemos el problema? En el obstáculo. En el obstáculo. Y ahí nos aferramos. No ponemos en el problema de aquel que puso la cara dura por amor a nosotros. Isaías 53, ahí adelantito, ¿qué dice? Versículo 7 al 11. Leámoslo ahí, hermano. Isaías 57 del 7 al 11. ¿Alguien lo lee? ¿Se lo encuentra? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Qué hermoso esto, ¿ah? 700 años antes de que se pasara, ya lo dice la Escritura. Y luego dice, por juicio fue quitado. Se cumplió. Lo ponen enfrente de Barrabás, el que no cometió ningún pecado, el que nunca cometió nada. Y la gente empieza a decir, soltamos a Jesús de Nazareno, el rey de los judíos, o soltamos a Barrabás. Y la gente que dijo, al violador queremos. Nos gusta que viole nuestra familia, nos gusta que nos robe lo nuestro. No ha cambiado nada. No ha cambiado. Seguimos siendo lo mismo. Buscamos lo malo siempre. Pero Cristo dice, fue llevado a la cruz del Calvario, lo enterraron como pobre, pero fue enterrado en sepulcro de rico. Hombre, pero llevaba una mirada en nosotros. ¿Para qué? Para expiación del pecado. Para que usted hoy podamos estar diciendo, hoy sí puedo ir al cielo porque alguien pagó el precio que yo tenía que haber pagado en esa cruz por mi pecado. Usted y yo merecíamos ser condenados. Pero Isaías, por medio del Espíritu Santo, 700 años, está diciendo lo que iba a padecer el Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo lo sabía, pero endureció su rostro y sigue hacia adelante. Esto se llama gracia, esto se llama amor, esto se llama ternura por nosotros. ¿Sabe que nosotros no entendemos la gracia de Dios, ni entendemos el amor de Dios? Porque cualquier problemita nos alejamos de la iglesia. Nos queremos alejar, ni leemos la Biblia, ni queremos orar, y nos vamos. Y pasamos mucho tiempo desconectados de aquel que murió en la cruz, que llevaba su pensamiento, el sufrimiento que llevar por nosotros. Por muchos. Ya no solo por el pueblo de Israel, sino también por nosotros, los gentiles. 700 años antes, y la gente todavía dice, no existe Dios. Y algunos de nosotros dicen, debe ser mentira y estando aquí. Esa es paja que dicen algunos, esa es mentira, es paja, hermano, de que nosotros nos vamos a salvar solo por la fe. Algunos lo dicen así. Pero aquí está diciendo que Cristo fue llevado por cárceles, fue golpeado, lo crucificaron por amor a nosotros. Volvamos a San Lucas para ir adelantando. Dice en Lucas, ver recibido arriba, o sea, significaba que antes de ser recibido al cielo tenía que pasar la copa del trago amargo que era morir en la cruz. Y no era nada fácil. No era nada fácil. Porque lo iban a maltratar. Algunos piensan en que en el tiempo de Jesús lo que le pusieron al látigo en las puntas era pedazos de vidrio o pedazos de hueso, que cada vez que entraba en el cuerpo del Señor arrancaba un pedazo de carne. Pero el Señor puso la cara dura por nosotros, puso su rostro ahí a ese sacrificio, y eso es amor, hermano. Por eso es que Pablo dice, ¿quién de nosotros moriría por alguien, a menos que sea bueno? ¿Y quién de nosotros es bueno? ¿Quién de nosotros puede decir, yo puedo morir
porque este es un pan de Dios. Nadie. Si la Escritura dice que todos somos pecadores y que no hay ni siquiera un justo sobre la tierra, o sea, siempre cometemos algo malo. Pero ¿a quién viene la gracia? Dios murió por los malos y ahí estamos nosotros. Y pone su rostro y veamos ahí, entonces dice, y ser recibido arriba, y afirmó su rostro ir a Jerusalén a buscar su muerte. Pero quiero que vayamos a Daniel 9. Vamos a Daniel 9. Daniel capítulo 9. Capítulo 9, versículo 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por fin. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra que durarán las devastaciones. Notemos hasta aquí Daniel está orando y le dice: Señor, ¿hasta cuándo va a estar cautivo mi pueblo? Y el Señor no le muestra solo cuando iba a regresar el pueblo. Esta profecía comienza en Nehemías 2, en el capítulo 2, y a Daniel se la detalla cabalito y le dice: ¿sabes qué? Cuando pasen 69 semanas van a matar al Mesías, que son 483 años. Cuando Cristo muere en la cruz, se para el tiempo de la profecía de Dios. Está parado. Porque según Daniel tenía que tener 490 años, pero solo se cumplieron 483. Faltan 7. ¿Y cuáles son los 7 años? Los de la gran tribulación y la tribulación. Cuando Cristo muere en la cruz, se para el reloj de Dios. Dios es dueño de su tiempo. Y empieza a tratar con los gentiles, con su iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, se vuelve a activar el reloj de Dios nuevamente, de la profecía, a cumplirse los 490 años para que el pueblo de Israel entre al reino milenial. Es perfecto, mi Dios. Es perfecto. Cuando Cristo va entrando, le dice: oh Jerusalén, cuánto tiempo quise tenerte como la gallina a los polluelos y no quisiste. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Faltan 7 años, hermano. Y por lo que se mira, no sé si ustedes vieron la noticia que Israel ya entró a adorar a la mezquita. Cerraron todas las puertas de las entradas los israelitas y entraron solo gente cachechuda de gente alto rango de Israel a adorar donde los musulmanes, y estuvieron por 1 hora y media. ¿Y sabe qué dijo un general? Esto es el comienzo del final. Y sabe que en la noticia está pasando de Israel que el instituto del templo de Israel tiene todo listo, y donde quieren que el templo es donde está esa mezquita de los musulmanes, donde ellos estuvieron adorando. Esto es un angustito, dijo el general, de lo que viene. Porque cuando Cristo levante la iglesia, se va a hacer el templo, y los judíos tienen que ir a adorar allí. Porque cuando venga el Mesías, tiene que haber templo. Pero el Mesías no va a venir a donde ellos, va a venir el anticristo. El Mesías está con nosotros en el cielo, juzgando todas nuestras obras, mientras está pasando los 7 años que faltan de la profecía de Daniel. Es que el tiempo de Dios es perfecto, hermano, y ya está pronto esto, ya pronto va a reventar. Todo está en un caos. Israel quiere meterse a fuerza allí. Era de él, sí, pero por decreto mundial se le dijo que queden como los musulmanes. Hicieron su mezquita y es el lugar más sagrado para ellos, de los musulmanes.
Pero volviendo al tema, Jesús dice, para ir a Jerusalén, versículo 52 en Lucas, vea cómo dice, y envió mensajeros. Al momento que le viene al Señor el tiempo, manda mensajeros. Cuando el Cristo va a ascender al cielo, deja mensajeros aquí en la tierra, que son los pastores, que son la iglesia. Pero aquí usó los discípulos y usó a Jacobo y a Juan. Vayan adelante ustedes, busquen un lugar, porque recuerden desde el principio que eran 4 días de Jerusalén, 4 días a pura pie. Ellos estaban en Galilea, para ir a Jerusalén eran 4 días, no podían caminar los 4 días derechos, se quedaban en las noches en aldeas o en ciudades pequeñas. Pero notemos aquí, enviaron a los mensajeros, que era Juan y a Santiago, y entraron a una aldea de samaritanos para hacer preparativos ¿de qué? Del descanso. Ahora, bien la palabra preparativo significa comprar en el griego. Comprar. O sea, ellos necesitaban comprar comida, comprar vino, comprar pan, para seguir caminando los otros 3 días que les faltaban. Y los discípulos fueron, pero se hallaron un gran problema. Vea el versículo 53. Mas no les recibieron porque tenía aspectos como ir a Jerusalén. O sea, en otras palabras, tenían aspectos que eran judíos y estaban en Samaria. Y aquí hay un problema religioso, y eso nos pasa a nosotros muchas veces. No me diga Dios le bendiga porque usted es católico. No me diga Dios le bendiga porque usted es testigo. No me diga Dios le bendiga porque usted es pentecostal y yo soy bautista. Había un problema, como los samaritanos se portaron mal en el pasado y destruyeron casi la mayoría de mujeres y hombres, casi erradicaron con ese pueblo. Entonces mandaron judíos y mandaron mujeres gentiles a casarse con ellos. Entonces eran un grupo de judíos mezclados con gentiles. Y los puritanos allá en Jerusalén eran natos judíos, no se hablaban. Ahora había otro problema, no solo el racismo, sino había otro problema más grande, el problema dónde adorar. Los samaritanos adoraban en un monte y los judíos adoraban en Jerusalén. Y Dios dijo, todos vayan a adorar a Jerusalén una vez al año, pero los samaritanos no iban. Entonces para el judío, para los de Judea, los samaritanos eran impíos, mundanos, pecadores, y no se podían estar juntos porque eran gentiles, mitad judíos, mitad gentiles. Y había ese problema ahí. Cuando un judío miraba a un samaritano muerto o miraba a alguien que estaba golpeado, no lo tocaba porque así iba a ser inmundo. ¿Ves cómo es de perversa la religión? Porque antes de la religión nosotros tenemos sentimientos, ¿cierto? Todos. Yo no creo que usted no se compadezca de una persona que esté tirado. Ya sería usted animal si ve una persona tirada y no le ayuda. Pero la religión le metió tanto que no podían tocar lo impuro. Estos se fueron al extremo y no los dejaron entrar. ¿Por qué? Porque les vieron aspecto. La palabra aspecto significa como que eran de Judea. Su cara, su aspecto, su rostro era como judíos, no samaritanos. Y le cerraron las puertas. No puedes entrar aquí. Así como cuando le cierran las puertas cuando usted anda evangelizando. Así cuando le cierran las puertas cuando un hermano no quiere recibir nada. Porque en su religión, en su pensamiento, él está correcto y nosotros estamos equivocados. Entonces cierra las puertas. Y los discípulos, como no aprendían mucho, no tuvieron ni la amabilidad de explicarle quién era Jesús. Y si sabían, no les importaba porque era judío y ellos eran samaritanos. Este problema de religión trajo dificultades a tal manera que una religión te puede condenar en vez de salvar. ¿Sí?
Porque una religión que me predique que yo voy a ser salvo por obra y que deje a un lado a Jesucristo, me va a condenar, no me va a salvar. Y viene el problema de que se empiezan a rechazar unos con otros. Y eso lo vemos en las iglesias. Bueno, de una iglesia que yo me congregaba, miraba a las personas que eran más allegadas al Señor, no te juntes con él porque él nunca ha aprendido. Él es una persona que no ha cambiado. Y así era ahí. Los judíos no recibían a los samaritanos, ni los samaritanos recibían a los judíos. ¿Por qué? Simplemente y sencillo, porque uno adoraba en el monte y el otro adoraba en Jerusalén. Y aquellos tenían sangre gentil. Ahora, hermano, ¿sucede esto en las congregaciones? Totalmente. Si hacemos grupitos muchas veces. Yo me voy a hablar con este porque con este hablo, me voy a hablar con el otro porque con aquel hablo, con aquel nunca he hablado. Entonces, no me voy a juntar con este porque nunca he platicado con él. Y empezamos a dejar juicio, ni siquiera hemos conversado con la persona. Yo en Canadá me pasó algo. Yo miraba a un hermano muy presumidón y yo lo evadía a él. Y cuando empecé a hablar con él, fue mi mejor amigo, aparte de ser hermano, porque era una persona muy buena, hasta para aconsejar y todo. Pero yo lo juzgué antes de hablarle a la persona. Entonces aquí en el punto llegan a Samaria, a una aldea de Samaria, y los samaritanos, cuando llega Cristo, le dicen: no te recibimos. ¿Por qué? Porque llevaba un aspecto como que iba para Judea. O sea, llevaba un aspecto como que era judío, no samaritano. Por cuanto eres judío, no te recibimos porque ustedes nos desprecian allá también. Entonces, por ende, pues te vamos a despreciar por favor. Pero terrible, hay gente que por su religión llega hasta el punto a despertar en el infierno. Porque hay gente que dice: no, en la religión de mis padres, ahí estoy yo. Una vez me tocó predicar a mí. Me invitaron a un cumpleaños y me dijo: hermano, lleve una prédica ahí. Y yo llevé la prédica. Y los católicos se salieron, algunos. Pero yo no toqué ningún punto de la religión de ellos. Pero se puede ver el desprecio de nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y dígame si, ¿cuándo podemos llegar a ganar gente así? ¿Cuándo? Si estamos actuando igual que ellos. Pero el punto es que no los reciben por ese perjuicio que ellos tenían desde los padres. O sea, los padres los tramitaron a los samaritanos, y los judíos, también de los padres judíos los tramitaron a los hipotes. Iban creciendo y el otro lo tramitaba al otro, y así iba. Que era un conflicto, pero eran hermanos de patria, porque Samaria era Israel. Era Israel. Pero al punto de ser tan religioso, rechazar a Cristo por tu religión, es demasiado. No sé si ustedes han visto un grupito de esta iglesia de este lado acá, que ellos donde van a la vela y todo, están juntos. No se involucran con los demás. Y los bautistas también. Los bautistas se quedan juntitos ahí platicando, en vez de hacer relación con otras personas. Y no, como el calor de nosotros los conocemos, y el cafecito y el pan, pues ahí estamos divirtiéndonos. Ese perjuicio en nuestra mente puede dañar la obra de Dios. Hay que hablarle a todo el mundo. No, que es negro, no importa, es hijo del Señor. No es que es muy blanco, es que es hijo del Señor. Es que es gordo, es hijo del Señor. Es que es muy flaco y mira, su sangre cae mal al verlo, hasta herve verlo. Es hijo de Dios. Porque hay gente que no te ha hecho nada y sentís esa vibra que andan ellos cargando. Pero esta aldea se perdió por ese perjuicio que tenían de los padres, que estuvieron transmitiendo por religiones, por problemas raciales. Pero veamos ahora la actitud que tenemos nosotros los seres humanos.
Y aquí entra la palabra que dijimos, si a mí me hablan, yo no les hablo. Si a mí no me hablan, tampoco yo. Hermanito, hermana, yo sí soy. Si quieren que me hablen, que me hablen. Si no, pues igual me da. Veamos qué dicen, qué hicieron los discípulos, los aprendiz del Señor. ¿Usted es aprendiz del Señor? Y que solo el domingo viene, pero es aprendiz del Señor. Sí, somos aprendiz del Señor. Entonces, pues, si aprendemos del Señor, tengo que aprender lo bueno, ¿va? ¿O sí? ¿O hemos aprendido al Señor a fumar? ¿A tomar? ¿A andar allí bailando? ¿Va que no va? Aprendamos lo bueno del Señor. Vamos a ver qué dice el Señor con esta gente que lo desprecia. Porque es feo que uno esté evangelizando y se ve que lo ven feo a uno. Lo ven feo a uno en veces y uno dice, pues muchas gracias, nos vemos. Y se va. Si es sabio usted y no hay quedo usted peleando todavía. La gente no quiere hablar con usted, váyase. Váyase. Porque la gente toma sus decisiones en esta vida. ¿Siguen a Cristo o no lo siguen? Y nosotros como creyentes tenemos también decisiones que hacer. ¿Seguimos después de ser salvos siguiendo a Cristo o no lo seguimos? Es decisión de cada quien. Aquí puede haber gente que no sea salva y puede estar escuchando el tema y el mensaje correcto. Veamos entonces versículo 54. Y viendo a todos los discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, vaya, mire qué chulada. Los que le dijeron, ay señores, andan unos evangelizando y no son de la Bautista, son, a ver de qué espíritu traen. Son del Bautista, no son bautistas, no. Anda a decirles que se callen. El Señor dijo, no, los que no son contra nosotros, con nosotros son. Si alguien predica a Cristo, ¿son con quién? Con nosotros. Que tengan cosas equivocadas, sí puede ser. Que a su tiempo, uno si le queda tiempo, los puede corregir. Pero no los vamos a decir, no, es que usted hermano, usted son de los que hablan en lengua. Y hay hermanos que son show, pues ni lengua son. Y empiezan, y nomás oran y empiezan a llorar y hasta tiemblan, hermanos, hasta le da miedo a uno. Pero hay que son nuestros hermanos, han creído en Cristo. Pero miren la chulada de los discípulos, los del Señor, los amores, los santos que tiene la Iglesia Católica. Dice San Juan, San Julano, San Mengano, no eran tan santos. Ese es el problema, que nuestra naturaleza pecadora nos hace dictar cosas que no son correctas del Señor. Y queremos corregir algo que no nos compete. Mire, estos querían corregir algo que no les competía. ¿Qué dicen ellos? ¿Que quieres? Oye, le preguntan al Señor, como que le dice, Señor, ¿qué onda? ¿Me los echamos a esto, Señor? ¿Qué dice? ¿Los picamos? Ah, qué bonito el amor de Dios. ¿Y han aprendido el amor? No aprendieron, igual que nosotros. No es con carne ni con espada, sino con su Santo Espíritu. La gente va a cambiar, el Señor la va a cambiar, no nosotros. ¿No? ¿Quieres? Le dice al Señor como que no, justificando, ¿quieres? Y miren la palabra que usan, quiere que mandemos, que descienda, quiere que mandemos, que si no pudieron sacarle un demonio a un endemoniado, querían descender fuego. Es que somos listos para lo malo, ¿sí o no? Pero es que yo pienso, hermano, que así debe ser, que el que no nos pare bola, tirémoslo como aquel grupito que si fallaste en la congregación, ni tu mujer ni tus hijos te hablan, yo los corriera de la casa. ¿Quién los mantiene? Váyanse. Si no me hablan, váyanse. Allá que los mantenga su congregación. Sí, de chiche. Porque cuando cometen un error no les habla ni el hijo, ni la mujer, ni el primo, ni los de la congregación, ni tampoco el pastor de la congregación o los directores. Yo le dijera, ¿sabe qué, mujer y hijo? Váyanse para el templo allá, porque como no me quieren hablar, yo mantengo toda la casa, retírense. Y estos dijeron, hacemos descender fuego, Señor. A los apóstoles, qué amor tan grande tenían para la obra de Dios.
Ese amor es, qué bonito. ¿No les gusta ese amor a ustedes? Por eso es que nos dañamos, hermano. Por eso es que tenemos palabras ásperas muchas veces. Porque nos pasa como los apóstoles. Ahí en el capítulo 9, vamos atrás. Versículo 5, 9:5, ahí mismo de Lucas. Y donde quiera que no os reciban, ¿qué les dijo el Señor? Salid de ahí. No les dijo mátenlos. No les dijo háganlos sus enemigos. No les dijo maltrátenlos. Salgan. Salgan. Porque ese testimonio va a ser en contra de ellos en el futuro. Si se le está corrigiendo, se le está hablando y no quiere, es su problema, hermano. Es el problema suyo, no nuestro ya. Pero ellos dijeron, haz descender fuego. ¿Quieres que descendamos fuego? Y aquí hay una palabra que no existe en el original, que dice Elías. Esa no existe, hermano. Esa palabra no aparece en el original. Solo dicen ellos, hagamos descender fuego para que los consuma. O sea, en otra palabra, para que los eliminemos a todos, como la idea de Sodoma y Gomorra. Que no quede ninguno de estos que te rechazaron. Que no quede ninguno de estos impíos que te dijeron, no te permitieron entrar. ¿Acaso somos robots nosotros, hermano? Cada uno de nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos decisiones propias. Y decir sí o no. Nadie nos puede obligar. Y aquí entra lo lindo de Dios. Que Dios no es como los demonios que entran por fuerza. Cristo entra por libertad suya. Igual con el ministerio. Dios se lo da, pero usted decide si servirle y yo o no. Entonces el Señor le dijo, descienda fuego para quemarlo. Matemos a esta gente porque no lo recibieron, Señor. Que se mueran todos estos samaritanos. ¿Qué tenían los discípulos? Perjuicio de la misma religión de donde ellos salieron. Tenían el mismo conocimiento que los samaritanos. Para ellos no servían, eran sus enemigos, y encontraron una oportunidad para acabárselo. Era aquí. Pero ¿sabe qué? Dios no cumple nuestras decisiones equivocadas. ¿Cómo cree que voy a decir, Señor, te pido que en el nombre de Dios mates a Jonathan? ¿Cree que Dios me va a contestar eso? Porque Él ha comprado un carro de los más grandes. El Señor no, ni va a escuchar esa oración. El Espíritu Santo le va a poner, bendígalo más, así como ponía a Israel, que estaba aquel hombre, decía, maldícelo, y decía, que sea bendito Israel por los siglos de los siglos. El Espíritu cambiaba la oración y lo llevaba un perfume más rico arriba. Quizás no habían ni siquiera cambiado su interior, hermano, porque Dios es amor. Dios nunca le iba a pasar por la mente acabarse a estos, solo por rechazarlo, porque es voluntad propia. ¿Lo llevó a condenarse a esta persona? Probablemente sí. Se condenaron porque si no recibieron a Cristo para que llegara a comprar a sus tiendas o a alquilar un mesón para quedarse o un hotel, mucho mejor le iban a creer que era el Mesías. No, pero era por el perjuicio de la religión que ellos tenían y problema racial. No se meta en eso, hermano. No quiera hacer el papel de Dios, porque Dios es un Dios amoroso y nunca va a terminar a alguien solo porque usted quiera. Jamás lo va a hacer. Solo porque te mata a mi mujer, Señor, porque quiero a mi otra esposa más bonita. No va a pasar eso. Más vida le va a dar para que te torture toda la vida. Sí, porque Dios no piensa como nosotros, pero nosotros pensamos como seres humanos y queremos meter humanidad en la iglesia. Y dice que descienda fuego y que los consuman aquí, Señor, que se mueran. Porque no te recibieron y tampoco nos recibieron a nosotros, que veníamos con mensajeros y nos rechazaron. Entonces merecen morir. Ah, qué bonito.
Ahora veamos ahora vamos a Juan, si los de Judea también lo recibieron. Aquellos eran samaritanos. Y tenían problemas también de religión y tenían problemas también de muchas cosas. Pero aquí el punto es, si estos te rechazaron, porque eran samaritanos mixtos, eran judíos mixtos, judíos con gentiles, ahora veamos si los puros lo reciben. Porque hay que ver esto también. Porque si yo te estaba juzgando que te rechazaron, ahora vamos a ver si los puros, natos, judíos, lo recibieron. Versículo 11 de Juan 8:11, no, perdón, hermano. Juan 8:42, perdón, hermano. 8:42. Vamos a ver qué dice Juan entonces. Al versículo 47. ¿Alguien lo lee en voz alta? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido para de mí mismo, sino que Él me envió. Que no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye porque vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los natos, están los samaritanos, ahora los judíos natos, los puros, ¿lo recibieron también? Ahora les pregunto, ¿y usted por qué lo rechaza? ¿Por qué lo rechazas? ¿Por qué no lo dejas a convivir en tu casa? ¿Por qué no lo dejas que Él moldee tu vida? Lo rechazan los samaritanos, ahora nosotros, ¿por qué lo rechazamos? ¿Te impide la religión? ¿O te impide tu coraje que tienes? Porque no te ha dado lo que tú pides. Este es el punto, hermano. Porque podemos estar hablando de los judíos y nosotros, ¿por qué lo estás rechazando? Yo no lo rechazo, hermano. Si yo vengo en el carro, vengo orando. ¿Hace cuánto no te congregas? ¿Hace cuánto no oras y tienes intimidad con Dios? ¿Lo rechazamos o no lo rechazamos? ¿Hace cuánto no has hablado de la palabra de Dios y has podido hacerlo? Porque es fácil decir, que estos samaritanos eran perversos y mira, los judíos también eran del diablo. Ahí dice. Si yo no quiero ni escuchar la palabra de Dios, ¿por qué será? Porque no siento que Dios está conmigo. Aquí les dice, ¿por qué rechazar mis palabras y mis palabras son de Dios? El que es de Dios desea escuchar la palabra de Dios. ¿Cierto? Aquí lo está diciendo el Señor en el 42. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque lo estamos rechazando. Eso es todo. Lo estamos rechazando, por eso no queremos escucharlo. Por eso ponemos pretextos. Tengo trabajo, tengo aquí, tengo lo otro, el niño se me enfermó, todo. O sea, mi negocio, mi trabajo, que descienda fuego, pues. Eso somos. Es que ya cuando digo a la casa, digo orar, me duermo, hermano. Compre vitaminas para el cerebro y se va a dejar de dormir. Que muchas veces uno solo para cosas que no son de la salud de uno invierte. Entonces,
Lo querían matar, ¿por qué? Los samaritanos porque eran gentiles y adoraban en el monte. Y adoraban cosas que no eran algunas veces. Y los judíos, ¿por qué entonces lo rechazaron? Y ahora vamos con la iglesia. ¿Por qué la iglesia lo rechaza y está sacando a Jesús de la vida de nosotros? Eso estamos haciendo. Y queremos imponer ahora nuestras propias reglas. ¿Qué le parece? Vamos a bailar. Y empiezan los hermanos. Hoy vamos a gritar. Hoy vamos a poner una pastora tallada para que se llene de hombres aquí, que se ciña con la falda. Y aquellas hermanitas, pero que quizás se van a Colombia a hacer su cuerpo, hermano, porque ven diosas. Que es hermanita. Y así de hombre, mire, diezmando, como los hombres de la mayoría que trabajan, diezmándole a aquella hermanita. Al rato se compra un carro. Después dice, no, pues pongamos un hombre guapo. Pues aquellos viejos panzones ya me tienen aburrido ya. Parecen chimbolitos ahí. Pongamos uno hermoso que vaya al gym. Y empezamos a colocar estas cosas, rechazando a Cristo. Porque hubieran dicho los discípulos, sí, nos han rechazado, pero no me rechazaron a mí, rechazaron a Dios. Pero veamos a Cristo. Se enojó Cristo, hermano. Veamos en el versículo, diciendo, descendemos. Entonces, volviéndose a él, los reprendió. Hasta ahí llega en el original. Aquí el que la Reina Valera le puso un poquito más. Cuando este versículo 56 no existe. Solo existe que se fueron a otra aldea. Pero leámoslo. Sino para salvar, dice, entonces se volvió a ellos y los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No aparece. Pero tiene razón el escritor. Si alguien piensa en matar a alguien, ¿qué espíritu? ¿Es el espíritu de Dios? Si el espíritu de Dios es amor, paz, benignidad, paciencia, bonanza, mansedumbre, templanza, eso te da el espíritu. No te dice mata a aquel que te rechaza. No te dice eso. Entonces, pero el Señor dice, los reprende. ¿Qué es la palabra reprender? Los amonestó y les prohibió que no dijeran eso nuevamente. Qué bonito. En otras palabras, Dios no nos llama al desorden o al maltrato a las demás personas. Y me dijo un hombre un día a mí, mira Aníbal, me dijo, yo quisiera ser como los musulmanes. Asesino, le dije yo. ¿Cómo? Me dicen los musulmanes 3 veces al día. Sí, pero después de que tiran esa mantita al suelo y la recogen, se les olvidó que oraron. Se ponen una bomba y a estallarla. De tal manera que hayan matado no sé cuánta gente en África. Los entierran con las manos para arriba, los cristianos adibes. Solo las manos se les miran. ¿Quiere ser como los musulmanes usted? ¿O quiere ser como el amor de Dios, que el amor de Dios transforma a las personas? Y creo que la Escritura dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Multitud. A único lugar donde lo rigen a ustedes en la cárcel, ahí sí lo obligan a hacer lo que sea porque no tiene libertad propia. Pero mientras estamos en el Señor, el cristiano debe mostrar amor hacia los demás, amor a las demás personas y desistir en pensamientos de asesinar a alguien. O pensamientos de querer acabarse a alguien. O tener envidia contra otro hermano. O tener envidia contra el ministerio de otro. No debe de ocurrir en nuestra mente. Nunca. O tener envidia de que aquel tiene mejor casa que mí, o que aquel hermano y mirarlo y ni se congrega. No, hermano, nosotros no debemos tener ese espíritu. El espíritu de nosotros es paz, amor, benignidad, y debemos de mostrar a la gente amor. Eso es. No tener envidia de nada. Si Dios no te ha puesto en el ministerio porque no quiere, porque no te ocupa ahí. No te necesita. Pero si te puse es porque te quiere ocupar. Y no ocupas andar haciendo daño a nadie. Pero aquí dice el Señor, los reprende. Así como nosotros hemos de reprender a aquellas personas cristianas que creen en matar a otros pueblos porque no es de la misma religión. O porque no le voy a hablar porque no es de la misma religión. Basta con eso. Son mis hermanos, se han confiado en Cristo y han creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Son nuestros hermanos, aunque crean otras cosas diferentes.
Aunque sea negro, gordito, flaco, lo que sea, indiano, chino, porque hay muchos chinos ahora aquí en San Miguel. Hay que predicarles el evangelio. No pensar en matarlos, no pensar en acabárselos, no pensar en querer mandarle fuego para que se mueran, no querer tener odio dentro de nosotros. Y ahí el Señor curó dos cosas: uno, que no lo volvieran a hacer; dos, que dejaran esa amargura que andaban dentro, ese perjuicio de que andaban dentro de ahí, que los samaritanos no eran nada. Y tiene que empezar uno para que se venga la tregua. Porque si uno no cede, no ceden los demás. Ese pleito va a estar por toda la vida. Y llegan los bisnietos, los nietos, y siguen: esa familia es mi enemigo, esa familia es mi enemigo, esa familia es mi enemigo. Y ellos ni saben cómo pensó el problema. Ni siquiera tienen idea. Pero esto le dice el Señor: descendamos juego. ¿Y por qué el Señor no haría nada? Porque lo rechazaron. Porque Él no le tuerce el mano a nadie, hermano. Él no te va a agarrar la mano aquí: tenés que hacer el ministerio, tenés que hacerlo, porque no lo haces, ya vas a ver. No, Él te deja. Te deja que tomes tus decisiones y que quieras cambiar cuando tú quieras, pero que no sea demasiado tarde, ¿verdad? Entonces oremos para que descienda juego sobre algunos hermanos que nos rechazaron. ¿Sabe que yo estaba predicando a un muchacho y me dijo: ¿y vos quién sos? Me dijo: Aníbal Morales, de Honduras soy. Le dije yo: para que me estés predicando, me dijo. No, pues si vos quieres decirme cómo quieras, va, pues te voy a ir chucho, me dijo. Vaya, pues decime lo que quieras, pero te quiero decir que Cristo te ama. Y Él murió por ti en la cruz de Calvario. Aquel día lo encontré y me dijo: ya no tengo esperanza, me dijo. Dijo el doctor que voy a morir. Cristo te ama, le dije. Acordate, le dije. Porque realmente no somos nosotros. Es Cristo mostrando el amor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora usted es el mensajero, y yo también, de llevar ese mensaje. Y no se enoje, no se sienta mal cuando alguien lo rechaza, cuando alguien le desprecia y no lo recibe en su casa, o le tire la puerta en la cara. No se sienta mal. Usted solo váyase, porque no lo rechazó usted, rechazó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él no se enoja, ¿yo por qué tengo que enojarme? ¿Por qué tengo que enojarme? Ahora, ¿qué aprendemos hasta aquí entonces? Aprendemos que el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Que se han cumplido 483 años del tiempo profético de Daniel, que solo faltan 7. Y aprendemos que Cristo iba rumbo a la cruz con el pensamiento en nosotros, con el pensamiento en el pecador. Ahí va pensando Aníbal: yo sé que un día en Canadá te vas a convertir, yo sé que Obed un día vas a caer, y yo sé, y ahí va hablando. Yo sé que Pablo, yo sé que Pedro, yo sé que Juan van a convertirse. Iba caminando con su cara dura. Número 2, pongámosle cara dura al problema y no dejemos a Cristo. No lo dejemos. Mientras usted pueda congregarse, congréguese, porque hay tiempos que no van a poder congregarse. Cuando uno se enferma y cae en cama, ya no puede. Cuando uno se va de un país a otro, ya no puede congregarse donde se congregaba. Hay que ir a buscar otra nueva iglesia, hay que ir a buscar otro lugar. Y número 3, no debemos de tener odio en nuestro corazón y quitar perjuicios en nuestra mente de que fulano me cae mal, que fulano aquí, fulano allá, o que no es de nuestra religión, que no es con nosotros. Hermano, si alguien predica a Cristo, es con nosotros. Pero si alguien llega: no, que fíjate que tenés que leer este libro, mira, aquí está este hombre que el ángel no sé qué, por favor, retírese. Retírese. Porque son gente, hermano, como que el diablo los enceguece de tal manera que no entienden palabra. Llegaron 2 a mi casa y dijeron: andamos el ángel fulano tal que hizo este libro. Le dije yo: leamos la Biblia. Y les traté de explicar, pero de por gusto, hermano. Que Dios tenga misericordia de ellos. Número 4, no debemos de ir cambiando nuestra amargura hacia los demás. Que mi mamá me golpeaba, que mi papá aquí, que mi tío. Olvidémoslo, en Cristo somos nueva criatura. Somos nueva criatura en el Señor, y debemos de dar buenos frutos: amor, paz, benignidad.
No ande en los revueltos usted políticos, hermano, no ande peleando por partidos de fútbol, gritando, nada, que mira, que... Es para divertirse, para sacar el estrés, esas cosas. Ir a jugar, yo le digo, amigo, anda a jugar a la canchita, pero no pelees, divertite, quítate el estrés. Porque hay gente que cree que es la Copa del Mundo que están jugando y se pelean. No es así, hermano. Y número 5, si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. Y no debemos de enojarnos. No se enoje. Sigamos adelante, buscamos otra persona, buscamos a alguien más para predicarles el Evangelio. ¿Qué les parece, mi hermano? El Dios que tenemos no se enojó. El dueño de la tierra, el que creó ese lugar, ese punto donde estaban los samaritanos, no se enojó. Se enojaron más los carnales, los discípulos. Por eso es que yo les decía, si estos andaban con el Dios Todopoderoso y nunca aprendían, imagínense nosotros. Por eso es que cada rato metemos la pata, a cada rato fallamos, a cada rato hacemos cosas que no son correctas, porque pensamos que a nuestra manera, y es a la manera de Cristo, a la manera del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice caminen aquí, vamos, y el Espíritu dice frenen, si el Espíritu Santo continúen, así va a ser, hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor.